La Fundación Bolívar da Vivienda, como expresión social del Grupo Bolívar, apoya y potencia proyectos transformadores y de alto impacto, que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones, a través de programas e iniciativas que buscan desarrollar talento para construir el país. Bienvenidos a la Academia de la Inversión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto episodio de la Academia de Inversión por la Fundación Bolívar da Vivienda. Y en esta ocasión tenemos a Camilo Kechner, que es Managing Partner de uno de los fondos más importantes en Latinoamérica. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, muy bien, qué bueno. Pues mira, creo que la parte más importante, ¿no? de esta plática va a ser tu experiencia como ángel inversionista. Tengo entendido que ya hiciste varias inversiones anteriormente, previo a tu entrada en este fondo. Y me gustaría que me platicaras un poquito, ¿no? ¿Cuál fue esa historia? ¿Cómo llegaste y cómo te convertiste, ¿no? en ángel inversionista. Sí, la verdad es que ya son muchísimos años trabajando primero en Private Equity, después en Venture y obviamente no siempre los proyectos que a uno le llaman la atención a título personal son los proyectos que van de la mano necesariamente con la tesis de los vehículos en los que uno invierte, ¿no? Entonces, esa curiosidad y el estar viendo permanentemente pipeline y estar viendo permanentemente emprendedores con proyectos innovadores hacen que uno a veces decida invertir no directamente del vehículo, porque como te decía, la tesis puede ser diferente. Nosotros, por ejemplo, buscamos como fondo y como managers siempre buscamos invertir en proyectos que tengan una base tecnológica muy fuerte y a veces te llegan proyectos que son de una base tecnológica menor o con menor requerimiento de capital, como para los desembolsos que un fondo busca hacer, que buscan tickets chiquitos, y ahí es cuando haces inversiones como ángel, ¿no? En directo. Perfecto. Y al respecto, ¿no? A mí me gustaría empezar un poquito desde el inicio, desde el origen, ¿no? Y me imagino que, pues, en su momento llegaste a involucrarte en la industria, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue tu primera inversión como ángel inversionista? ¿Y cómo se dio, ¿no? ¿Cuál fue el contexto? Pues creo que un poco como le pasará a muchos, si te perciben como que tenés conocimiento de una industria o te perciben como que estás en el centro o muy metido con lo que está pasando en temas de inversión, te empiezan a llegar un montón de proyectos, ¿no? Entonces, un poquito lo que te decía antes. Nosotros como fondo buscábamos no hacer tickets de menos de $500,000. De hecho, nuestro sweet spot o nuestro promedio es como $2.2 millones por inversión. Obviamente, mi capacidad de inversión como individuo es bastante menor a la que tengo como fund manager, pero sin embargo, te llegan muchos proyectos que no están buscando 2 millones o $500,000, que están buscando levantar un capital muy, muy temprano, muy, muy inicial, y el estar metido, el estar yendo a eventos, y entiendo, por cierto, y tengo muy claro que en mi caso hay un bias o hay un ajuste que tiene que ver con que la gente me conoce como manager de un fondo, entonces eso hace que tenga muchísimo más pipeline o acceso a muchísimo más pipeline que a lo mejor el común de la gente, pero creo que cualquiera que se involucre en el ecosistema, que vaya a eventos donde hay emprendedores, que permanentemente esté hablando con gente que tiene ideas para emprender, le va a terminar llegando ese pipeline orgánico, esos proyectos que están buscando invertir. También, como le habrá pasado a muchos, decía al principio, todos tenemos gente cercana a nosotros que quiere iniciar un negocio. A lo mejor no son todos los negocios de base tecnológica, a lo mejor alguien quiere poner un negocio que se me hace, que fue mi primera inversión ángel, el menos tecnológico, el menos tech del mundo, quería poner una cadena de puestitos de hot dogs en las calles de México. Esa fue una de mis primeras inversiones ángel y la que más recuerdo. Nos fue pésimo, sobre todo porque la persona con la que hicimos la inversión no tenía la capacidad para ejecutar el proyecto como se pensaba y no tenía la entereza ética y moral que hace falta como para confiarle tu inversión. Entonces tuve varias lecciones muy duras que aprendí muy muy al principio de mi carrera como inversionista al hacer un deployment para mí en aquel momento muy grande, muy fuerte en esta empresa de hot dogs, ¿no? Claro, ¿no? Y tocas un punto muy importante, ¿no? Que es el founder, ¿no? La persona que está liderando el negocio, ¿no?
Ahí al respecto y como ángel inversionista, y muchas veces siempre se encuentra la dicotomía, ¿no? Entre, a ver, ¿qué es más importante? ¿El modelo de negocio y el producto o la persona, el emprendedor? En tu caso en específico, ¿a qué le das más prioridad y por qué? No, 100% absolutamente a la persona, ¿no? Y esto te diría que es exactamente lo mismo, ya sea que estemos haciendo inversiones como ángel o a través de un fondo. Salvo que inviertas en etapas muy, muy tarde, ¿no? Ya te hablo series B, C, D, series muy avanzadas de inversión, donde las empresas ya están levantando montos absolutamente significativos y donde son empresas muy consolidadas, con un management grande, donde si no está uno, está el otro y demás. Todas las inversiones en etapa temprana, ya sean fondos o como ángel inversionista, el grupo de personas en los que estás invirtiendo es lo más importante. Te diría también que un enorme porcentaje de las empresas en las que invierto, de nuevo, acá, tanto como ángel como manager, un enorme porcentaje de las empresas en las que invierto no terminan haciendo lo que originalmente pensaban que iban a hacer, ¿no? Es muy común cuando uno invierte muy temprano en una empresa o en un emprendedor más bien, es muy común que si el emprendedor o el grupo de emprendedores son buenos, que se den cuenta de lo que no funcionaba de la idea original. Una vez que ya están en la práctica y una vez que ya están operando el negocio, se dan cuenta que no era por acá, era por allá, y esa es la gente que rápidamente se da cuenta y viene y le plantea a sus inversionistas y le dice: señores, nos dimos cuenta que no era el camino que habíamos pensado, que resulta que cuando movemos A, entonces sucede B, y por eso vamos a mover B para ver qué pasa, porque pensamos que de esta manera. Eso solo lo logran hacer los grandes emprendedores. Los emprendedores malos, los emprendedores con poca capacidad, repiten los mismos errores hasta la muerte del proyecto. Por eso no tengo ninguna duda que es muchísimo más importante la gente que el proyecto, por lo menos en etapa temprana, ¿no? Los proyectos no se pueden separar de sus creadores al principio. Ya más adelante sí, ¿no? Pero ahí estamos hablando de otro mundo totalmente distinto. Que ahí tocas un tema muy importante, ¿no? Porque primero que nada, pues una startup, ¿no? Por lo que nos acabas de mencionar, pues por definición diseña, ¿no? Y está lo que le conocen como el arte de pivotear, ¿no? Y ahí hemos visto que muchos inversionistas son bastante, bueno, no se sienten muy cómodos, ¿no? Con esa habilidad que tiene el emprendedor de cambiar de una estrategia a otra, ¿no? ¿Tú consideras que la flexibilidad por parte de un ángel inversionista es parte y clave del éxito de un buen portafolio? ¿O la visión del emprendedor siempre tiene que estarse evaluando constantemente, ¿no? Que siempre tenga que estar fija. Yo creo que son inseparables una de la otra, ¿no? Me refiero a esto. Un buen ángel inversionista no es el que escribe el cheque cuando nadie más quiere escribir el cheque o puede escribir el cheque. Eso es una parte, obviamente, y no es una parte menor, pero yo siempre digo que los buenos emprendedores siempre tienen acceso al cheque. Un buen ángel inversionista es el que aporta otro tipo de cosas en la inversión, sobre todo en la etapa tan temprana. Y si se produce un escenario donde el ángel inversionista está mirando por encima del hombro al emprendedor para ver qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, tratando de hacer micromanagement, eso no va a funcionar. Un ángel inversionista tiene que estar para apoyar al emprendedor, para guiar al emprendedor, y no debiera ser nunca una sorpresa para un buen ángel inversionista que un emprendedor decida que tiene que hacer un pivot, es decir, que tiene que cambiar un poco el approach o que tiene que cambiar un poco la metodología para llegar al resultado. Eso un buen ángel inversionista lo ve venir a leguas, no porque sea un genio, sino porque va a estar involucrado en todos los procesos, porque ese es el valor agregado que trae a la mesa. Correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Y cambiando un poquito de tema que se relaciona, ¿no? Tangencialmente, ¿no? Que eso deriva prácticamente de una estrategia, ¿no? Y hemos visto, ¿no? A lo largo de estos podcasts que hemos tenido aquí junto con la fundación, que pues cada quien tiene una estrategia diferente, ¿no? Para desarrollar un portafolio, ¿no? La famosa tesis de inversión. Como ángel inversionista, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito en lo personal qué consideras más importante al desarrollar una estrategia, una tesis de inversión? Francamente creo que la respuesta a tu pregunta, Fabián, está muy relacionada con
con lo que veníamos hablando anteriormente. En lo personal, y quiero destacar la palabra personal porque como ángel inversionista las decisiones que uno tiene que tomar son de índole muy íntima, muy personal. Yo elijo proyectos en los que creo que puedo agregar valor, en los que creo que mi presencia en el cap table, es decir, en la composición del paquete accionario de la empresa, agregan algún valor. Puede ser en muchos aspectos, puede ser porque tienen un tema fuerte de operaciones que es donde tengo más experiencia, donde tengo muchísimos años de experiencia. Puede ser porque tengan algún tema de entretenimiento, que es otro sector donde tengo muchos años de experiencia. Puede ser porque están muy al principio y necesitan temas de governance o de finanzas, etcétera, que son cosas en las que me muevo bien. No invertiría en un proyecto donde sienta que pongo plata y tengo que sentarme a esperar a ver qué pasa. Obviamente la ejecución del proyecto no la voy a hacer yo, la va a hacer el emprendedor o el grupo de emprendedores, o la emprendedora, ¿no? Quien sea. Pero tengo que sentir que aporto algo más además del cheque. Perfecto. Y sobre esa misma línea, ¿no? El tema de buscar los deals. Ya habías mencionado que una de las cosas más importantes es estar presente, ¿no? Este es un tema de relaciones humanas y obviamente el conseguir tu portafolio depende de qué tanto interactúes, ¿no? Ahora, ya estando con el emprendedor, ¿no? Ya lo tienes ahí enfrente y te está presentando el pitch, ¿no? ¿Qué recomendaciones o en qué te fijas tú en el pitch, ¿no? ¿Cuáles son para ti, Camilo, las cosas más importantes que ves a la hora de que el emprendedor te esté presentando su proyecto? Lo más importante para mí es que esa persona o ese grupo de personas que tengo enfrente que están presentando el proyecto me quede claro que tienen la capacidad para ejecutar lo que están proponiendo. Eso es para mí lo absolutamente primordial, ¿no? Si no tienen ningún tipo de experiencia en el sector, no tienen ningún tipo de conocimiento tecnológico o técnico que los haga particularmente hábiles para lo que están presentando, se empiezan a prender las señales de alerta, ¿no? Y algo contra lo que hay que luchar muchísimo y que hay que evitar, en mi opinión, a toda costa, es decir, bueno, tienen estas falencias, todo el mundo tiene falencias, ¿no? Pero si las falencias son ya de índole muy central a la naturaleza del proyecto, ahí ya se me empiezan a prender todas las señales de alerta y peor todavía, en esos proyectos que uno dice, esta idea es linda, esto está bien, pero estos emprendedores no son, lo voy a terminar haciendo yo, me voy a involucrar porque lo voy a hacer yo. Si veo el proyecto y pienso que voy a tener que hacer mucho micromanagement, trato de evitarlo porque precisamente como ángel inversionista lo que hay que evitar, en mi opinión, todo esto es mi opinión obviamente y habrá quien esté de acuerdo y quien no, lo que hay que evitar es esa tendencia a estar mirando por sobre el hombro de los emprendedores tratando de hacer cosas que no nos corresponden. Porque eso lo único que genera es frustración, eso lo único que genera es que la relación se ponga muy tensa. Entonces, o logro sentirme cómodo con la capacidad de esa gente, de ese equipo de gente o esos individuos para ejecutar el plan o no invierto. ¿Por qué? Porque para mí sería la peor pesadilla terminar haciendo micromanagement de un proyecto que no estoy capacitado para ejecutar. Pero ¿qué pasa en esos casos cuando el founder es la única persona que está en ese momento o a grandes rasgos una persona adicional, ¿no? Muchos, sobre todo pues como ángel inversionista, ¿no? A la hora de invertir, inviertes normalmente en la primera ronda, ¿no? Y en ese es el momento cuando pues tienen pues casi nada, ¿no? E incluso hasta te llegarán proyectos en donde solo tienen una presentación, ¿no? Allí cómo entra ese análisis, ¿no? Oye, tengo que ayudar mucho más de lo que necesita, porque ahí en ese momento, en ese punto específico de la compañía, pues el founder está solo. Creo que el kit de la cuestión está en la diferencia no tan sutil entre ayudar y estorbar, ¿no? Ese es el tema. Ayudar, yo te lo dije antes, para mí, para invertir en un proyecto, tengo que sentir que le puedo agregar algún valor. Tengo que sentir que le aporto algo, sobre todo como estás muy bien diciendo, voy a ser por lo general el primer dinero que va a entrar o parte de ese primer monto de dinero que va a entrar en un proyecto.
tengo que sentir que le aporto algo a los emprendedores, tengo que sentir que les puedo dar una mano, ya sea desde lo más básico, que es presentándole gente que necesiten para que el negocio avance o se encamine, hasta lo más complicado, que es ayudarles a armar todo un tema de governance interno, es decir, estructuras internas sólidas que les permitan después levantar dinero grande y de rondas institucionales. En el medio de todo eso, de donde se puede ayudar, hay mucho espacio para gente que no tiene la mentalidad correcta para meterse y una vez que están adentro, entorpecer más de lo que ayudan. He visto 1.000.000 de veces como relaciones que empiezan con las mejores con la mejor de las intenciones, con un cheque chiquito y algo de involucramiento para resolver temas puntuales o para tratar de ayudar a resolver temas puntuales en una empresa que recién arranca, se terminan convirtiendo en batallas campales porque hay ángeles inversionistas que tienen dinero, que como tienen dinero, tienen un expertise que les ha llevado a tener ese dinero en la mayoría de los casos, y muchas veces la gente que tiene dinero y tiene recursos confunde tener dinero y recursos con saber todo de absolutamente todo y son cosas bien diferentes, ¿no? Hay que saber despojarse de la vanidad y de la, no sé cómo decirlo, de la esa avaricia de pensar que uno puede hacer absolutamente todo mejor que los demás, ¿no? Eso es muy importante y lamentablemente muchos ángeles inversionistas no logran hacer eso. No, y ahí tocaste un tema excelente, porque moviéndonos ya un poco más adelante, ¿no? Que ya el emprendedor ya revisó el pitch, ya te hizo el pitch, perdón, ya pues te enamoraste del proyecto, tienes ese llamado, ¿no? De que le puedes aportar muchas cosas. Comienza el tema de la negociación, ¿no? Tocando este tema de los egos, del choque de egos, ¿no? Y ahí siempre va a estar el caso, ¿no? Donde el emprendedor siempre va a querer una evaluación muy alta y tú como ángel inversionista vas a querer una evaluación baja, ¿no? Sin embargo, y esta es una pregunta muy que puede generar un poco de polémica, ¿no? ¿Necesariamente invertir en una compañía con una evaluación barata, te generaría un retorno alto? ¿O puede pasarte la inversa, que a lo mejor invertir en una compañía con una evaluación alta aún podrías tener un rendimiento atractivo, ¿no? A ver, hay varias cosas ahí en tu pregunta. Una es, primero que nada, las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas, ¿no? Eso es algo que repetimos mucho, hasta el hartazgo, te diría, en mi firma. Te agregaría que como inversionista y como emprendedor, para todas las partes involucradas en una transacción muy al principio de la vida de un proyecto, no es bueno arrancar, en mi opinión, voy a seguir repitiendo que es mi opinión, no es bueno arrancar la relación teniendo una disputa o una discusión muy prolongada sobre temas de evaluación. La realidad es que probablemente no sabemos cuánto pueda valer tu ejercicio de evaluación, el del emprendedor, el mío como inversionista. Son todos ejercicios basados en el abstracto. Son ejercicios muy poco virtuosos porque están basados en comparativos, por lo general, ¿no? Comparativos de la industria o comparativos del sector, pero los comparativos siempre son empresas de las cuales hay información, y si hay información es porque ya tienen una trayectoria mucho más larga recorrida que la del proyecto que estamos revisando en ese momento, ¿no? Como ángel inversionista. Entonces, es súper importante tratar de no perder mucho tiempo debatiendo la evaluación. Hay muchos mecanismos que creo que no tenemos tiempo acá de entrar en todos, pero hay muchos mecanismos para evitar tener esa discusión sobre la evaluación al inicio de la relación. Yo lo que sugiero siempre es, primero que nada, como ángel inversionista, no ir con la mentalidad de que van a tomar una participación mayoritaria en las empresas, no ir con la mentalidad de que van a tomar ni siquiera una posición de control, ir con la mentalidad de tomar porcentajes muy chiquitos y realmente de apostar a una buena evaluación. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene que estar motivado. Los emprendedores que nos van a gustar para invertir, por lo general van a ser emprendedores que ya tienen un cierto bagaje o cultural o laboral o ambos, y que a lo mejor podrían estar trabajando en un corporativo o podrían estar trabajando en una multinacional o donde fuere y ganando muchísimo más de lo que en el horizonte inmediato
prevén que pueden ganar con su proyecto. Lo están haciendo porque de verdad están convencidos de que pueden lograr cosas grandes. Entonces, a esa gente hay que tenerla motivada. Lo que no te puede pasar como ángel inversionista es que inviertas en un grupo de emprendedores y que en algún momento, cuando están en la casa a la noche, los emprendedores estén pensando, o sus esposos o esposas les estén diciendo, al final la pasábamos mejor cuando trabajabas en so and so, ¿no? Eso es lo que no te puede pasar. Cuando la gente dice, ya tengo muy chiquito porcentaje de mi propio proyecto, ¿qué hago acá? Hay que mantener siempre incentivados a los creativos, siempre incentivados a los emprendedores. Entonces, como ángel inversionista, y lamentablemente te cruzás con muchos, sobre todo te cruzás con muchos en América Latina todavía. En mercados más desarrollados eso francamente no lo ves nunca. Nunca vas a ver un ángel inversionista que quiera tener el 51% de una empresa que recién arranca. Nunca vas a ver un ángel inversionista que quiera estar con derecho a veto en las decisiones de una empresa. Ese tipo de cosas hay que evitarlas. Y como te decía, hay mecanismos. Por ejemplo, a mí me gusta en una primera ronda de una compañía que recién arranca, no fijar la evaluación, hacer una nota convertible, un SAFE, que hay 80 modelos que se pueden bajar de internet y que te evitan o te patean para adelante la necesidad de discutir la evaluación hasta que la compañía realmente esté lista para levantar una siguiente ronda de capital. Perfecto, ¿no? Y la verdad es que este feedback es bastante valioso, ¿no? Para la gente que está empezando a realizar sus primeras inversiones. Pero déjame voltear la moneda, ¿no? Y ahora veámoslo desde todo esto que hemos conversado en estos últimos 20 minutos, ahora llevémoslo de lado del emprendedor, ¿no? Y en lugar de decir cosas positivas, creo que al revés, ¿no? Hagamos una pequeña sesión, ¿no? De lecciones aprendidas. En tu experiencia como ángel inversionista, ¿cuáles han sido los errores más comunes que ves que el emprendedor comete en todo este proceso de sourcing, de análisis y desde el punto final, ¿no? Cuando ya cierran la inversión? La lista también ahí es larga, ¿no? Porque no nos equivocamos solamente los inversionistas, también los emprendedores a veces se equivocan. A ver, pensando así rápidamente, algunas de las cosas que veo que suceden, ¿no? Muchas veces los emprendedores ya llevan un tiempo con el proyecto, ya lo han estado pensando, ya lo han estado madurando o lo han estado trabajando. Y cuando digo tiempo, a veces hablamos de años, ¿no? Y no se dan cuenta que ya están ellos mismos hartos del proyecto. De repente se encuentran con que su pasión ya no está ahí, ¿no? De repente se encuentran con un grupo de inversionistas que les gusta el negocio, que quieren poner plata. Y se da lo peor de los dos mundos, ¿no? Se da un emprendedor que medio a regañadientes levanta dinero, tiene a lo mejor un par de buenos días cuando se reúne con los inversionistas, logra levantar una ronda, pero su corazón, su cabeza ya no está puesta en el proyecto, ¿no? Lo que en la jerga se llama founders fatigue. Eso es algo que hemos visto muchas veces y que es bastante doloroso. Otra cosa que veo es pasividad. Muchas veces hay emprendedores que tienen como un miedo reverencial, un temor reverencial por sus inversionistas. Y la verdad, los buenos emprendedores son los que desafían el establishment, son los que van en contra de los incumbents, en contra de la gente que les dice no se puede hacer esto o no se debe hacer esto de esta manera. Eso es súper importante. Veo emprendedores sumisos y emprendedores sumisos no van a llegar a ningún lado. Son los emprendedores que cuando terminan combinados con el tipo de inversionista que yo hablaba antes, que decía los que les gusta tomar control de los proyectos, son los proyectos que más rápido se mueren, ¿no? Son estos proyectos que terminan con un tipo que no está en el día a día, que es el inversionista, que cree que sabe más que los que sí están en el día a día, y los que están en el día a día no le hacen pushback, no pelean, no discuten y terminan agachando la cabeza, intentando ir por el lado de lo que les está pidiendo su inversionista, a sabiendas que lo que les está pidiendo no va a funcionar. Ese es otro error grave que veo. Otras cosas después que en perspectiva son menos graves, pero también son importantes, son... y yo soy muy fanático de que los emprendedores, aunque estén
pre-revenue, aunque no hayan vendido nada, ni una unidad de su producto, ni media hora de su servicio, aunque no hayan vendido nada, no hayan facturado un peso, sí soy muy fijado en que tengan la capacidad de imaginarse a dónde pueden llevar el proyecto, que puedan proyectar a 3, a 5 años y decir, esto es lo que yo me imagino que puede ser la magnitud de mi proyecto. Pero sin embargo, veo que por lo general, hay un desfasaje muy muy grande entre las proyecciones que hacen los emprendedores y donde efectivamente terminan cuando uno se toma el trabajo y tiene la disciplina de monitorear el paso del tiempo contra la performance de la compañía, ¿no? Contra la ejecución del proyecto. Luego, otra cosa que veo del lado del emprendedor es un poco de desesperación por tomar el cheque y subir gente que no sea la gente correcta al proyecto. Eso es otra cosa que veo. Otra más que también es bastante preocupante y hablo lamentablemente por experiencia, es dos cosas, diría acá. Una es la enorme dependencia que a veces tienen algunos proyectos de terceros. Entonces, ya no depende solamente de tu ejecución, sino que tienes un proceso de venta ridículamente difícil o largo, donde la toma de decisiones de un tercero que tiene cero incentivo en ayudarte puede hacer que tu proyecto funcione o se caiga. Esos proyectos con mucha dependencia de terceros son muy difíciles, ¿no? No hablo de proyectos donde fallan en el marketing o donde no llegan a donde tenían que llegar o tienen altos costos de conversión o lo que fuera. Esos siguen siendo problemas internos. Yo hablo de proyectos donde hay alguien que tiene la llave, que es un tercero que representa a otra organización y que ese tercero no tiene ningún tipo de incentivo para ayudarte y que además es una venta difícil de lograr. Veo muchos proyectos así y ese es un error grave. Y el otro es, muchas veces los emprendedores tienen un socio, o sea, es un grupo de emprendedores donde realmente no han testeado a fondo la afinidad entre ellos en el largo plazo y terminamos viendo muchos problemas en los equipos de trabajo. Esos son bastantes, así en ningún orden en particular, pero bastantes de los problemas que veo. No, y claro, fueron bastantes, ¿no? Para este pequeño lapso de tiempo, ¿no? Desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Creo que nada más podría hacerte una última pregunta y es súper importante, creo yo, y es: en el contexto actual en el cual se vive la industria, ¿no? En donde tienes unicornios que literalmente nacen en menos de 12 meses, ¿no? ¿Por qué hoy es un buen momento, ¿no? Para todos aquellos que quieren volverse ángeles inversionistas. ¿Por qué hoy es un buen momento para ser ángel inversionista en Latinoamérica? Bueno, a ver. Hoy es un buen momento para ser ángel inversionista en Latinoamérica porque hay más emprendedores que nunca. Estamos ante la primera gran camada de emprendedores que ya han salido de otros proyectos que también fueron emprendimientos en nuestra época, ¿no? Que son contemporáneos. Es decir, estamos viendo la primer camada de ex Rapis, la primer camada de ex Ubers, la primer camada de ex Clips, ex Quesquis, ex Alaya. Hay un montón de empresas que están dando empleados que estuvieron a lo mejor muy al principio, que vivieron todo el ciclo, que se llevan todos esos aprendizajes y que pueden a su vez emprender. Hoy es un gran momento por eso. Desde el punto de vista de los retornos financieros, mientras que se mantenga la coyuntura actual, también es un gran momento porque por lo general lo que suele suceder es que en la primera o segunda ronda de capital institucional, es decir, en el primer levantamiento grande que hagan las empresas, por lo general va a haber oportunidades de salirse. Y los ángeles inversionistas son los que tienen, por lo general, valga la redundancia, los principales retornos, porque invierten muy temprano y los sacan por lo general en una serie seed o en una serie A, los están sacando y estamos viendo retornos promedio de 10 a 12x. Entonces se está poniendo muy interesante la cosa en ese aspecto también, pero obviamente piensen que mientras más temprano invirtamos en un proyecto, mucho más son las probabilidades de que el proyecto no llegue demasiado lejos.
Perfecto, Camilo. Sin duda, una gran cantidad de consejos que todos nos llevaremos a casa para reflexionar. No me queda más que agradecerte por tu tiempo y a todos los que nos escucharon, por favor, sigan escuchando los próximos episodios de este grandioso podcast en el cual seguimos platicando acerca de la inversión ángel. Muchas gracias, Fabián. La Fundación Bolívar da Vivienda, como expresión social del Grupo Bolívar, apoya y potencia proyectos transformadores y de alto impacto que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones a través de programas e iniciativas que buscan desarrollar talento para construir el país. Bienvenidos a la Academia de la Inversión.